Mando un saludo a todos los interesados en estas enseñanzas filosóficas, esotéricas, teosóficas, y vamos a estudiar en esta oportunidad, después de haber estudiado la filosofía de las kleshas, del origen del sufrimiento, desde la perspectiva del sistema Raya Yoga en los Yoga Sutras de Patanjali, a través del libro La ciencia de la yoga de Ikataimi, y vamos a estudiar el sutra número 2 del capítulo 1, que define lo que es yoga, digamos, y que básicamente va a orientarnos en el trabajo en una perspectiva general de la yoga. Cómo retornar a esa naturaleza esencial, cómo liberarnos de el sufrimiento de manera permanente, de manera de que no vuelva a surgir. Cómo terminar este ciclo evolutivo, cómo llegar al fin último del ciclo evolutivo. ¿Cuál es el propósito fundamental, de acuerdo a la yoga? Kaivalya, la iluminación, la liberación, completar, consumar el desenvolvimiento de la naturaleza del ser, del espíritu, del purusha. Pero para ello, ¿no es cierto?, se requiere un proceso que es el que explica en términos generales este sutra, como vamos a ver en la explicación del señor Taime. Así que vamos a comenzar a estudiar. Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Este es uno de los sutras más importantes de este tratado, no porque dé algún principio o técnica importante de valor práctico, sino porque define en 4 palabras sánscritas, yogas, sita, vritti, nirodha, el carácter esencial de la yoga. Este es el punto que vamos a intentar captar. ¿Cuál es el carácter esencial de la yoga? Toda ciencia tiene ciertos conceptos de índole básica que deben ser correctamente entendidos para poder captar satisfactoriamente el tema en conjunto. Así ocurrirá al estudiar y reflexionar sobre el sentido de estas 4 palabras. Desde luego que su significación no será suficientemente clara, sino cuando se haya estudiado todo el libro y se hayan considerado los diversos aspectos del tema en su recíproca relación. Es un punto interesante que nos está señalando el señor Taimi, porque para captar realmente un tema, en realidad se tiene que entender la totalidad del contexto. O sea, y aquí está diciendo el señor Taimi de que para comprender esto tenemos que estudiar todo el libro, la totalidad del libro, y diría que ni siquiera la totalidad de este libro, sino que otros libros que escribió el señor Taimi, porque
en el complemento de otros libros se puede entender mejor. Por ejemplo, El hombre, Dios y el universo, que es un libro enteramente filosófico, que habla del origen del universo, los ciclos desde lo inmanifestado, la manifestación, la naturaleza de lo inmanifestado, la naturaleza de lo manifestado del universo, todo el proceso, todo el ciclo evolutivo. Lo estudia en términos generales en ese libro, que complementado con este libro y con otros libros, por ejemplo, como estudios sobre la psicología de la yoga, por ejemplo, se puede ir generando una perspectiva más amplia y profunda, filosófica, que nos va ayudando en una profundización. Quizás para aproximarnos un poquito más allá, intentar vislumbrar, intuir un poquito más allá del mero intelecto. Si es que tenemos esa fuerza, esa aspiración por, dicho de otra manera, por la liberación, digamos, porque estamos interesados en la iluminación, en la liberación o en la erradicación del sufrimiento. Uno esperaría que las palabras de importancia tan fundamental se definieran cuidadosamente, pero no ha sido así en este caso. Por lo tanto, sacamos en conclusión que Patanjali esperaba que el estudiante adquiriera una idea clara acerca de la importancia de estas palabras por el estudio de la totalidad del libro. Pero cómo es importante que el estudio no se inicie con ideas falsas o confusas, valdrá la pena considerar en esta etapa inicial la importancia de las palabras y del sutra de un modo general. Comencemos por la palabra yoga. Tiene un gran número de acepciones en sánscrito. Se deriva de la raíz yug, que quiere decir juntar. Esta idea de juntar persiste en todas sus acepciones. ¿Cuáles son las dos cosas que se trata de juntar por la práctica de la yoga? Conforme a los conceptos más altos de la filosofía hindú, de la cual es parte integral la ciencia de la yoga, el alma humana o jivatma es una faceta o una expresión parcial de la superalma o paramatma, la realidad divina, que es la fuente del universo manifestado. Aunque en esencia las dos son inseparables y forman una unidad, el jivatma ha quedado subjetivamente separado del paramatma, pero está destinado a reunirse con él conscientemente después de pasar por un ciclo evolutivo en el universo manifestado. Al estado de unificación de los dos en conciencia, lo mismo que el proceso mental y la disciplina mediante la cual se alcanza esta unión, se lo llama yoga. Como vimos en la filosofía de las clechas, vimos las 5 clechas que separan, que nos fragmentan, que nos diferencian, que nos separan de nuestra naturaleza esencial. Y vimos que Maya genera el efecto de la ignorancia de nuestro ser, avidya, genera la identificación resultante con los vehículos materiales o con la materia, asmita, atracciones, repulsiones y apego a la vida o fuerte deseo de vivir. Bueno, entonces yoga es el proceso contrario, así como las 5 clechas nos separaron, nos diferenciaron y de algún modo lanzaron un fragmento, por decirlo así, del purucha al proceso evolutivo, a la identificación con la materia y al proceso de evolución, ¿no es cierto?, de desenvolvimiento de su potencial latente. Yoga es el remedio a esa separación.
a esa diferenciación, a esa fragmentación, a esa ilusión, efecto de Maya, ¿no es cierto? Yoga es el remedio, yoga es la cura que nos ha generado esa separación producto de las klechas y el sufrimiento resultante. Esa es la verdadera connotación de yoga, volver a unirnos, inhibir las klechas, las causas del sufrimiento y volver a ser uno con nuestra verdadera naturaleza esencial. ¿Mm? Esa es la connotación de yoga. Ahora pasemos a la palabra sita. Se deriva de siti o sit, uno de los tres aspectos del Paramatma, llamado Sat Sit Ananda. Sit es el aspecto básico del lado formal del universo y por cuyo medio se crea este. El reflejo de este aspecto en el alma individual, que es un microcosmos, se llama Sita. Este es el instrumento por medio del cual el Jivatma materializa su mundo individual y vive y evoluciona en el mundo hasta que se perfecciona y se une con Paramatma. Ahí tenemos que uno de los aspectos del Purusha, Sit, se deriva en Siti, ¿no es cierto?, por efecto de las klechas. Y esto le permite al Purusha materializar su mundo individual. Esto es una cosa bastante interesante, porque Sita está vinculada a la materia, o sea, es un aspecto que puede y se vincula a la materia y genera todos los estados de conciencia asociados a la materia. Afecta a la materia y es afectado por la materia. Y ese es el desarrollo evolutivo por el cual cada uno de nosotros está pasando. Nosotros tenemos vehículos físico, emocional, mental y campos vibratorios en los planos superiores, y en todos ellos está Sit, como Siti o como Sita, que significa conciencia que afecta y es afectada por la materia. Y por eso que nosotros estamos evolucionando a través de vehículos y estados de conciencia. En el fondo es el Purusha el que está experimentando la materia, evolucionando a través de los vehículos, perfeccionando esos vehículos y desenvolviendo su potencial de conciencia. Por eso que dice que el reflejo de este aspecto en el alma individual, que es un microcosmos, se llama Sita. O sea, es un reflejo de Sit. Se está reflejando en la materia y generando estados de conciencia. Dice, este es el instrumento por medio del cual el Jivatma materializa su mundo individual. Sita es el instrumento que permite la materialización. ¿Por qué? Porque efecto de las klechas nos identificamos con la materia. Acuérdense que asmita es identificarse con los vehículos, perder la noción de sí mismo como un ser espiritual o divino y materializarse, identificarse con la materia a través de Sita. Y este proceso no va a terminar hasta que haya una perfección, digamos, y vuelva a unirse con su verdadera naturaleza Paramatma. La materia, por decirlo de alguna manera, nos atrapa porque cita, porque las klechas, ¿no es cierto?, productos de avidya, permite esa identificación. Y por eso que la materia para nosotros es tan real y absoluta, producto de las klechas. En el momento que las klechas son revertidas y ilumina la verdadera naturaleza del Purusha, la materia pierde su poder de ocultar al Purusha,
mantenernos en la oscuridad, en la ignorancia. La materia no tiene una realidad sustancial. Se la otorgamos a través de las flechas y porque nos falta desarrollo evolutivo. Por eso que cuando se dice, por ejemplo, se habla del despertar de la conciencia, o en el Buda, por ejemplo, el despierto, ¿no es cierto? Porque ya en comunión con su verdadera naturaleza ve la realidad y ya no hay flechas que oculten la realidad, la verdad, la vida una. En términos generales, por lo tanto, Cita corresponde a la mente de la psicología moderna, pero tiene un campo funcional más amplio y mayor importancia. Mientras la cita puede considerársela como un medio universal a través del cual la conciencia funciona en todos los planos del universo manifestado. O sea, por eso que tenemos que tener cuidado porque cita es mucho más de lo que cuando denominamos la palabra mente, porque se asocia también la cita con la mente. Pero acá está definida de una manera mucho más amplia. Dice, cita puede considerársela como un medio universal a través del cual la conciencia funciona en todos los planos del universo manifestado. La mente de la psicología moderna está limitada a la expresión del pensamiento, volición y sentimiento únicamente. Por consiguiente, no caigamos en el error de imaginar a Cita como una especie de medio material que se moldea en diferentes formas al producirse imágenes mentales de diferentes clases. Fundamentalmente, es de la misma naturaleza de la conciencia, la cual es inmaterial, pero es afectada por la materia. Ese es un aspecto esencial de la naturaleza de Cita, que es afectada y afecta a la materia. Digamos, ese es una de las claves de todo el proceso, para entender el proceso. Y por eso que esa afectación, esa identificación la tenemos que quitar, tenemos que atenuar las flechas y encaminarnos al estado de fusión, al estado de samadhi, en los distintos planos, digamos. Y ese es el proceso. Esto es bastante complejo y abstracto, pero por eso que hay que, con mucha paciencia, examinarlo, estudiarlo, analizarlo, hasta poder captar, aunque sea parcialmente, la naturaleza del proceso de las flechas y del proceso de la yoga, que es revertir ese proceso y retornar a ese estado de unidad fundamental, ¿no es cierto? Todo se juega por la mente, por la conciencia mental, digámoslo así. En efecto, puede decirse que Cita es un producto de ambas, conciencia y materia, o Purusha y Prakriti. Necesita la presencia de ambas para funcionar. Es como un telón intangible que permite que la luz de la conciencia se proyecte en el mundo manifestado. Pero el secreto real de su naturaleza esencial yace sepultado en el origen del universo manifestado y solo puede ser conocido al alcanzar la iluminación. La teoría de la percepción desarrollada en la sección 4 da alguna indicación general sobre la naturaleza de Cita, ciertamente, pero no dice lo que Cita es esencialmente. O sea, Cita es el elemento de la conciencia, un derivado de la conciencia pura, que es el telón donde puede, ¿no es cierto?, manifestarse el universo. Dice, es un telón intangible que permite que la luz de la conciencia pura, vamos a decirlo así, integrada, se proyecte en el mundo manifestado, se vincula a la materia.
pero no se puede conocer la verdadera naturaleza de Sita o de Sit, en cierto sentido. Sita porque se diferencia junto con la materia, genera diversos estados de conciencia, diferenciados, segmentados. Por eso que tenemos conciencia de separación. El Purusha o la naturaleza de la realidad con mayúscula está en un estado integrado. Venimos de un estado integrado, pero nosotros tenemos conciencia diferenciada, conciencia separada, vivimos en un mundo de separación, de separatividad, en circunstancias que la realidad es un estado integrado. ¿Quién permite esas conciencias diferenciadas? Sita. Y por eso que estamos en un proceso de evolución para retornar a la conciencia integrada, pero ya con todas las facultades latentes, con todas las potencialidades del Purusha activos. Pero el secreto real de su naturaleza ya se ha sepultado en el origen del universo manifestado y solo puede ser conocido al alcanzar la iluminación. Así tenemos yoga como integración, unificación, juntar lo que se ha separado por las flechas, ¿no es cierto? Y cita, que es la conciencia mental que vincula espíritu y materia, ¿no es cierto? Que es la que hace posible el universo manifestado. Y la materialización, nuestra propia materialización de nuestro mundo individual, del Jivatma, nuestra ser, como diríamos en teosofía, nuestro ser septenario. Creo que es así, si no me equivoco. La tercera palabra de este sutra es Briti. Se deriva de la raíz Brit, que significa existir. Briti es, pues, un modo de existir. Al considerar los modos como una cosa existe, tendremos sus modificaciones, actividades o funciones. Todas estas connotaciones están presentes en el significado de Vritti. Aquí la hemos traducido como modificaciones. A veces se la traduce como transformaciones, lo cual no parece bien porque en la transformación se acentúa el cambio y no la condición. Las transformaciones de cita pueden detenerse y sin embargo se conserva cierta modificación particular, como sucede en el samadhi sabija. Y como la meta final en yoga es la inhibición de todas las modificaciones, en el samadhi nirvija se verá que la palabra transformación no expresa adecuadamente el significado de vritti. O sea, yoga citas vritti nirodha, yoga, unificación, integración, cita, mente, conciencia, vritti, modificaciones de la mente, cambios en esa conciencia, diferenciaciones, modificaciones, movimientos en esa cita, en esa conciencia mental. Como cita tiene una existencia funcional y comienza a existir solamente cuando la conciencia es afectada por la materia, la palabra funcionamientos quizá exprese muy bien el significado de vritti en este sutra, pero la palabra modificaciones se usa por lo general y se entiende más fácilmente y por lo tanto podemos aceptarla. Al tratar de comprender la naturaleza de cita vrittis o modificaciones de la mente, tenemos que estar en guardia contra ciertos conceptos falsos que a veces se encuentran entre quienes no han estudiado profundamente el tema. Lo primero que hay que anotar es que cita vritti no es una vibración, como dice modificaciones de la mente. Ya dijimos que cita es inmaterial, por lo tanto, no puede haber vibraciones en ella. Las vibraciones
no pueden existir sino en un vehículo material, y estas vibraciones pueden producir una modificación de la mente. Son dos cosas relacionadas, aunque diferentes. Acá esto se pone interesante. Sabemos que cita es modificación de la mente, modificación de la conciencia. Vritti son esas modificaciones, pero no cita es conciencia. Es un derivado del purucha, del espíritu. Por lo tanto, no vibra, como si vibra la materia o vibra los campos materiales. Prakriti vibra. Cita es afectada por la materia, pero ella no vibra. Genera estado de conciencia. O sea, su vinculación con la materia genera estados de conciencia, modificaciones de la conciencia. Otro punto que anotar a este respecto es que una modificación de la mente no es una imagen mental, aunque puede y generalmente se asocia con imágenes mentales. La clasificación de Cita Britis en 1.5, Sutra 1.5, muestra esto claramente. Las imágenes mentales pueden ser de innumerables clases, pero Patanjali clasifica la Cita Britis en 4 clases solamente, lo cual muestra que las modificaciones tienen un carácter más fundamental y amplio que las imágenes mentales con que se asocian. Este no es el lugar para entrar en una discusión detallada sobre la naturaleza esencial de las modificaciones mentales, porque la cuestión implica la naturaleza esencial de Cita, pero si el estudiante analiza con cuidado los 6 sutras del 1.6 al 11, que tratan de las 5 clases de modificaciones, verá los estados o tipos básicos de modificaciones en que la mente puede existir. Patanjali ha dado 5 tipos de modificaciones de la mente concreta inferior conocidas por el hombre corriente, pero la cantidad y calidad de estos diferentes tipos tendrán que ser diferentes en los niveles superiores de la mente. Bueno, ahí vemos que Patanjali clasifica esos tipos de modificaciones que están en sutras posteriores, y ahí se puede estudiar ese tema, cómo la mente o nuestra mente concreta inferior, como dice nuestra mente personal, funciona, cómo opera, cómo funcionan sus modificaciones. Está asociada a materia mental, lo que llama ahí imágenes mentales, pero no son lo mismo. Se afectan, pero no son lo mismo. La última palabra por considerar es nirodha. Se deriva de nirodham, que significa refrenada, controlada, inhibida. Todos estos significados son aplicables en las diferentes etapas de yoga. Se requiere refreno en las etapas iniciales de las modificaciones de la mente, ¿no es cierto? Refrenar en la primera etapa. Control en las medianas. Control en las medianas. Primero refrenar las modificaciones mentales, después controlarlas, aprender a controlarlas, y posteriormente inhibirlas. O sea, dice control en las medianas e inhibición o supresión completa en la última etapa. El tema de Nirodha se trata en capítulo 3, sutra número 9. Si el estudiante ha comprendido bien el significado de las 4 palabras sánscritas de este sutra, verá que define de manera magistral la naturaleza esencial de la yoga. Cubre todas las etapas de progreso por las que el yogi pasa y todas las etapas de desenvolvimiento de la conciencia, que son los frutos de este proceso. Es igualmente aplicable a la etapa de yoga kriya, que aprende las lecciones preliminares, a las etapas de dharana y dhyana, en las que somete la mente
a completo control, a la etapa de Samadhi Savija, en la que tiene que suprimir las semillas de Samprajnata, a la última etapa de Samadhi Nirvija, la que inhibe todas las modificaciones de Sita y pasa más allá del campo de Prakriti, materia, al mundo de la realidad. Bueno, aquí, como ustedes pudieron ver, se complicó porque hace mención de muchas palabras sánscritas cuyo significado tiene que ser estudiado, pero hace referencia a los diversos estados de samadhi, digamos, que desarrolla el yogi avanzado. Puede ser un yogi avanzado, porque hay etapas preliminares en la yoga, que es kriya yoga, y posteriormente la etapa ética de yama y niyama. Las etapas superiores de la yoga son las etapas de concentración que conducen a samadhi, dharana, dhyana. Estamos ya hablando de un yogi avanzado, ¿no es cierto? Entonces ahí está describiendo diversas etapas de samadhi, estados de conciencia internos en los cuales trabaja el yogi. Todo se juega en los estados de la conciencia, en la mente. ¿Mm? Todo se juega por la inhibición de las modificaciones de la mente. Es la mente la que se ha adherido, identificado a la materia por las clechas. Tenemos que sacarla de ahí, hacia el mundo de la realidad. Y todos esos procesos son diversos samadhis que se explican a través del libro de los Yoga Sutras de Patanjali, a través de los diversos sutras, y explica los diversos tipos de samadhi por los cuales va pasando el yogi, hasta retornar hacia la realidad, como dice. La significación plena de este sutra puede comprenderse solamente cuando se ha estudiado completamente la yoga en todos sus aspectos. Por lo tanto, es inútil agregar más en esta etapa. Bueno, así que si se capta, aunque sea una idea básica, un vislumbre de este proceso, por lo menos ya vimos eh, la filosofía de las clechas por las cuales, ¿no es cierto?, este proceso se origina, y ahora vimos la yoga, que es por el cual uno de los senderos, por decirlo así, por el cual se revierte ese proceso de las clechas, ¿no es cierto? ¿Qué genera las clechas? Diferenciaciones, modificaciones en la mente, identificaciones con los vehículos. Creemos que somos los vehículos, el cuerpo físico, las emociones, los pensamientos personales. Y yoga es el sistema que revierte ese proceso por por el refreno primero, control y después inhibición de las modificaciones de la mente. ¿No es cierto? Así que ahí podemos tratar de captar este proceso integral de retorno, de desarrollo, de desenvolvimiento de las facultades latentes, las cualidades latentes de la conciencia, para retornar a nuestra naturaleza esencial en Kaivalya, que es la liberación. Pero todo ocurre por la inhibición de las modificaciones de la mente. La mente es la que se diferencia, se modifica, genera un estado de separatividad y posteriormente se integra. ¿Cierto? Ese es nuestro proceso evolutivo, y yoga es el desarrollo, la práctica, el sendero hacia ese retorno hacia samadhi como técnica esencial para ir gradualmente retornando de estados diferenciados de conciencia a estados integrados de conciencia, en el retorno de la conciencia al mismo Purusha, ¿cierto? Al Paramatma, como dice en un inicio. Sabemos que tenemos que
inhibir las flechas para ese proceso. Entonces que vamos juntando elementos, vamos integrando elementos para comprender qué es realmente la yoga. Y podemos darnos cuenta que es mucho más complejo y más profundo que lo que normalmente se entiende, ¿no es cierto? Es una filosofía muy, muy profunda con relación a por qué estamos en este estado de conciencia de sufrimiento, en los planos inferiores, en la personalidad, y que es la filosofía de las klechas y cómo retornar a nuestra esencia, desarrollar nuestros poderes latentes de conciencia y desenvolvernos y encaminarnos hacia la autorrealización. Y es aquí que el yoga, ¿no es cierto?, es ese proceso, es esa inhibición de las modificaciones de la mente. Bueno, eso lo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar con el próximo sutra, porque ¿cuál es el efecto de la inhibición total de las modificaciones de la mente? Como dice ahí en el Samadhi Nirvija, Samadhi Nirvija, ¿no es cierto?, en el que se inhibe todas las modificaciones de cita. Cuando se inhiben todas las modificaciones y se pasa la conciencia en Samadhi por todos los planos, por todos los estados, y retorna hacia su esencia, su fuente, en el Purucha, entonces el vidente queda establecido en su propia naturaleza esencial y fundamental. Ese es el objetivo de la yoga. Y plantea la yoga que ese es el objetivo de la vida. Cuando un individuo por evolución despierta, por madurez espiritual despierta, al despertar despierta hacia este objetivo, a volver a establecerse en su propia naturaleza fundamental, esencial. Ese sería en última instancia el objetivo de la vida. En un estudiante, un aspirante avanzado, eso es lo que florece en su conciencia. Y una vez que en su conciencia aparece cuál es realmente lo que tiene que hacer, cuál es el sentido real de su vida, entonces comienza a trabajar en sí mismo. Y por supuesto que ve la situación no solo propia, sino que la humanidad. Ve el funcionamiento de las klechas en la humanidad como en sí mismo. Y de aquí quizás se deriva el altruismo. El verdadero altruismo es comprender el sufrimiento, dukkha, y cómo ponerle fin, y cómo ayudarse a ponerle fin y ayudar a poner fin al sufrimiento. Ir a las raíces profundas y encaminarse en el sendero, ¿no es cierto?, para inhibir las modificaciones de la mente para atenuar las klechas. A través de esta perspectiva podemos entender en profundidad el sufrimiento de los seres humanos. Es porque estamos perdidos, por decirlo así, ajenos a nuestra verdadera naturaleza y ni siquiera hemos encontrado la senda, por decirlo así, al camino para salir de dukkha, para salir del sufrimiento, para atenuar las klechas y encaminarnos a samadhi, hacia la técnica de la yoga. Así que de aquí viene también esa conciencia, esa compasión, entendiendo esto, digamos, entendiendo cuál es el problema y cuál es su solución y cómo podemos ayudarnos. En una primera instancia tenemos que esforzarnos por nosotros mismos y entender que los demás están en la misma situación por las klechas en este caso, por las causas del sufrimiento. Así que de ahí puede surgir, ¿no es cierto?, la compasión universal. Bueno, les mando un saludo y en un próximo video vemos este sutra número 3. Que estén muy bien.